Ah, buenísimo. Buenísimo. Bueno, si no tiene ninguna duda, pasamos a este práctico. Este práctico consiste en realizar funciones en Python. ¿Cómo funciona? Ah, bien. ¿Cómo funciona el elif? El elif sería, a ver, justamente preguntaron cómo abrir bloque de notas. A ver. Bueno, recordemos que es como hacer. Acá iba la pregunta sí, con una condición. Se cumple la condición, se hace, bien, se hace lo que se tiene que hacer. Y por el lado del si no, se hacía lo otro. Esto es un if-else común. El elif sería esta parte. En vez de hacer, sería, bueno, a ver, copiemos lo mismo. Pero en vez de haber sentencia, acá iría un if, un si de nuevo. Una condición. Hacer. Y acá, tiqui, 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 lo que se tenga que hacer. Y puede ir o no el else. Bien. Puede ir o no. Bien. Esto sería, representaría el if. O sea, es del lado del else meterle un if. Un if. Entonces, ¿cómo sería en Python? Esto que estoy haciendo. Iría if, la condición, lo que tenga que ir, ¿bien? Que son sentencias, el else, y en el else iría el if. Y va una condición. ¿Se entiende? Este el if sería hacer todo esto. O sea, por el lado del si no, hay un if. Por eso es que el if. ¿Se entendió? El que preguntó eso o la que preguntó eso. Micaela Flores. ¿Se entendió? Perfecto. ¿Cuál de los TPs es este? A ver, veamos cuál de los dos TP. Estamos en la plataforma, a ver. Creo que es este. Acá está. El mismo, el único TP, creo. El que está acá, bueno, lo veo yo porque tengo rol de profesor, pero es ese. Ah, Justamente. bueno, profe, gracias. Pasa que en los grupos de WhatsApp estaban pasando dos TP4, entonces ahí me vino la confusión. Sí, Gracias. sí. Sí, bueno.
Lo que pasa es que se actualizó. Se actualizó algunos ejercicios, se cambiaron algunos ejercicios, por eso. Bueno, vamos al concepto de funciones. Este práctico lo que pide es realizar funciones. ¿Para qué uno usa funciones? O sea, ¿para qué uno hace funciones independientemente del lenguaje de programación? Primeramente, para que el código sea más legible. Segundo, para reutilizar código. ¿Ok? Y la otra parte es poder encarar el problema de manera más sencilla. Entonces, acá abrí un Paint para más o menos explicarle. Nosotros tenemos un problema grandote. Bien, lo vamos a llamar P mayúscula de problema. Y este problema tiene que hacer, tiene que hacer muchas tareas. Muchas tareitas. Bueno, tiene que hacer varias tareas. Tarea 1, tarea 2 y así. N tareas. Bien, supongamos el cálculo de una matriz, perdón, el cálculo de la inversa de una matriz, qué sé yo, primero se tiene que cargar la matriz, se tiene que ver si los datos son, los números están todos correctos, después calcular la inversa, calcular el determinante para calcular la inversa y las demás operaciones necesarias para hacer la inversa. Entonces hay una serie de tareas para llegar al objetivo común, al objetivo final, que es el cálculo de la inversa de la matriz. Otro ejemplo, por ejemplo, qué sé yo, a ver, ¿qué puede ser? Buscar un elemento de una lista. ¿Bien? Entonces, lo primero que se tiene que hacer, qué sé yo, es cargar la lista y ver y fijarse si ese elemento y recorrer ese elemento, si está en la lista, si no está en la lista, qué se tiene que hacer. Hay muchas tareas. Entonces, la idea de realizar funciones es dividir esta tarea, este tarea grande, ¿bien? Este proceso grande, este problema, en subproblemas. En problemas más pequeños, más fáciles de manejar. ¿Ok? Siempre por lo general hay un problema que va a controlar todo. Hay una tarea que va a controlar todo, pero lo dejemos así. Hay como una tarea que controla todo. Entonces, la idea de dividir la tarea es, el problema es encarar este problema en pequeñas tareas mucho más sencillas, mucho más fáciles de encarar, de realizar, que en vez de pensar todo de una sola vez. Y estas tareas a lo mejor se necesitan que se comuniquen. Capaz que esta necesita la comunicación de esta y esta necesita comunicarse con esta tarea y a su vez esta. Así. Bien. En programación, lo que se busca, bueno, eso es una, digamos, entonces vamos a dividir el problema en pequeñas tareas y cada tarea va a ser una función. Una función puede devolver, funciona en procedimiento, lo veamos así, igual en Python todo es función. Una función puede devolver 0, 1 o más valores.
Bueno, una función lo que se trata de buscarse, o lo mejor, o lo que, ¿cómo decirlo? La forma de realizar una buena función, y acá voy a entrar dos conceptos que no sé si en la teoría lo nombraron, pero yo lo voy a nombrar. Lo voy a explicar cortito y si no lo entienden me paran y le explico. La idea es que cada función sea altamente cohesiva, o sea, que tenga una alta cohesión. Cada función tiene que tener una alta cohesión y tiene que ser bajo acoplamiento. Ahora, ¿qué quiere decir que sea altamente cohesivo? Quiere decir que la tarea, que cada función realice una sola, única tarea específica. ¿Bien? Si la tarea, si la función dice sumar dos números, que sume dos números, nada más, que devuelva la suma de dos números, que no devuelva, que no haga la suma de esos dos números y después los reste, no. La función tiene que cumplir una función única. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. Eso significa altamente cohesivo. Por ejemplo, si vamos a la inversa de la matriz, va a haber una función que es cálculo del determinante. Que el cálculo del determinante sea el cálculo del determinante y no cargar la matriz, fijarse de si los valores son correctos y recién calcular el determinante. No. ¿Se entiende? Tiene que cumplir una sola, única función específica. Eso significa que es altamente cohesivo. Y bajo acoplamiento quiere decir con el paso de parámetros. Cuando hablo de paso de parámetros, las funciones se van a comunicar a través de sus parámetros, a través de los parámetros que uno pasa. Entonces, el bajo acoplamiento va a consistir que se pase únicamente los parámetros que necesita la función, no de más ni de menos. Un ejemplo de esto, supongamos que un alumno, para dar de alta un alumno, solo necesita el DNI, el nombre y apellido, y nombre y apellido, documento y email. Bien, solamente estos tres datos para dar de alta a un alumno. Supongamos que yo tengo una función que se llama alta alumno. Si yo solamente paso esos tres parámetros a la función para que dé de alta a un alumno, eso quiere decir que la función tiene bajo acoplamiento, porque solamente necesita o se le pasan los parámetros necesarios. Si yo, por ejemplo, le pasara el DNI, el nombre y el apellido, el email, la dirección de en dónde vive, en qué país vive, el número de teléfono, son datos que no necesita o no se necesitaría para dar de alto a un alumno. Entonces esa función no tiene bajo acoplamiento. ¿Se entiende? ¿Se entendió lo que quise explicar? Sí, profe. Perfecto. Al tener estas dos características, se dice que es modularmente efectiva la función. Y lo que permite es que el software sea reutilizable. Un software reutilizable, o sea que el código va a poder reutilizarse, permitiendo así a no escribir tanto código al vicio. Son buenas prácticas de programación. ¿Ok? ¿Hasta ahí? ¿Vamos bien?
O sea, profe, que si eso que cumple una única tarea lo necesita dentro de otro proceso, ¿lo puede utilizar? Claro, suponete. eh, yo estoy, ponele que yo quiero hacer, eh, por ejemplo, quiero, ponele que yo, que sea una función y que me devuelva la suma, ¿no? La suma de los números que hay en una lista. La suma de los números que hay en una lista. Entonces le paso como parámetro una lista. En base a esto, va a recorrer la lista, me va a sumar los números y me va a devolver la suma. ¿Bien? Sí, sí. Ahora, si yo, por ejemplo, quiero realizar el promedio de una lista de números. Una lista de números. Para calcular el promedio, si yo tengo, por ejemplo, una lista de 5 números, yo tengo que sumar esos 5 números y después dividir por la cantidad. Yo no volvería a hacer de nuevo todo el código, sino llamaría a la función esta, que ya está, que ya existe, que me suma, que recibe como parámetro una lista, y me devuelve la suma. Con eso ya tengo la suma y después lo divido por la cantidad y retorno el promedio. ¿Se Listo, entiende? profe. Sí, sí, sí. Clarito. Esto, por ejemplo, y si, por ejemplo, tengo otra función que me devuelve eh, mm, que me devuelve el promedio de la fila de una matriz. Entonces, poner que tengo una matriz, ¿no? Así. Suponete que acá tengo un valor, otro valor y así. Yo quiero calcular el promedio de esta fila. Después el promedio de esta fila. Entonces, yo no volvería otra vez. Insisto, no volvería a escribir el código para calcular esto, sino a esa fila la paso como lista a esta función y la reutilizo. Entonces me evito escribir código, reutilizo código. ¿Por qué? Porque la función hace lo que tiene que hacer, altamente cohesivo, y tiene bajo acoplamiento porque recibe el parámetro necesario. ¿Se entiende? Sí, profe. Perfecto. Por eso, no sé si habrán escuchado, las librerías. Las librerías son módulos, son funciones que están disponibles para cualquiera, que cumplen cierto objetivo, o sea, ciertas funciones, y se le piden ciertos parámetros. Entonces, cualquiera que quiere, necesito una, no sé, ¿cómo concateno dos cadenas? Capaz que hay una librería que concatena con dos cadenas. A ver, pic, y sí, ya hay una función. ¿Se entiende? Ya no reutilizo código, obviamente, de la librería, pero no escribo, no me pongo a pensar qué voy a hacer. ¿Se entiende más o menos lo que va a consistir en realizar la función? Sí, profe. Perfecto. Ok. ¿Cómo sería la sintaxis? Cuando yo digo sintaxis sería la forma de escribir en un cierto lenguaje, ¿no? La sintaxis de escribir una función en Python. Primero va la palabra reservada def, que es, bien, va el nombre de la función, nombre, función, paréntesis, y dentro de los paréntesis van
Y acá voy a poner entre llaves parámetros. El parámetro 1, el parámetro 2 y así. Una lista de parámetros. Según requiera la función. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? Por ahora no. Bien, ¿me aguantan un cachito? Eh, bueno, sigamos. Bueno, entonces vienen las sentencias. Bien, sentencias. Y si la función tiene que devolver valores, va la palabra reservada, return, que es return, retornar, y acá va, bien, una lista de valores, o sea, valor 1, valor 2 y así. ¿Ok? Cuando yo pongo paréntesis, quiere decir, acá cuando estoy haciendo sintaxis, quiere decir los paréntesis que es opcional, ¿no? Opcional. Una función puede o no recibir parámetros. La mejor función es aquella que no se le pasa parámetros porque, y realiza la función que le compete. ¿Se entiende? Si tiene que devolver un valor o dos, tres valores, también se retorna así. O dependiendo. Todo dependiendo de qué es lo que querés devolver. Y para invocar la función, acá tendría que llamar a la función con su nombre, pasándole los parámetros. Y acá se llama, cuando uno lo invoca a la función, a esto se le dice los argumentos. Entonces, cuando crea la función, esto es parámetros. Y cuando le invocas, son argumentos. Dependiendo si la función o no retorna un valor, acá se le tiene que asignar una variable. Si devuelve un valor, por ejemplo, se le tiene que asignar una variable. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Hay alguna pregunta? Profe, ¿Sí? ¿qué vendrían a ser los parámetros? ¿Son los datos que ingresa el usuario que está utilizando las funciones? No entendí muy bien qué vienen a ser los parámetros, digamos, en arriba. Por ejemplo, en el ejemplo que yo estaba explicando, que me devuelva la suma de una lista, la suma de los elementos de una lista, la suma de los elementos, o sea, la suma de los números que hay en una lista. La lista que yo quiero pasar, porque puede devolver una lista, la suma de una lista de 3 números, puede devolver la suma de una lista de 5 números. Entonces, esa lista yo la tengo que pasar como parámetro de la función. ¿Se entiende? Es el valor que necesita o el dato que necesita la función para realizar la tarea. Vendría a ser como el input, digamos, para que Exactamente. trabaje la El función. input, exactamente. Sí. ¿Alguna otra pregunta?
¿No? ¿No hay ninguna pregunta? ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió. Perfecto, Virgilio. Eh, déjeme que vea, abra un nuevo Google Collaboratory. A ver si... y les muestro cómo hacer. Aguanten un cachito que me anda medio lento el internet. Como estoy acá en Córdoba, estoy alquilando y el internet que me vino anda medio pelo. Estoy hablando para que me mejoren el plan. A ver, ahí está. Vamos a poner así. Y esta, vamos a poner ahí. Bueno. El ejercicio 1 nos pide, por ejemplo, definir una función que calcule la suma y multiplicación de los elementos de una lista. La suma y la multiplicación de los elementos de una lista de números. Ahí en el chat José está pidiendo si alguien le puede pasar el enlace para acceder al grupo de WhatsApp. Si alguien le puede pasar, por favor. Bueno, ¿cómo sería? Por ejemplo, declaro mi función. Def calcula suma y multiplicación, por ejemplo. Mult. Así no lo hago tan largo. ¿Qué paso como parámetro? Una lista. ¿Bien? Una lista de números. Inicio mi contador, mi acumulador para la suma. Bien. Comienzo con 0 porque el 0 es el neutro de la suma. Y el acumulador de la multiplicación va a ser 1, porque el 1 es el neutro de la multiplicación. Recorro esa lista. O sea, con este for lo que está haciendo es, esta variable num va a obtener por cada iteración el elemento que hay, cada elemento en la lista. Acum de suma igual a cum de suma más el número y acumulador de multiplicación igual a acumulador de multiplicación por número y al final retorno
los dos valores, la cum de suma y a cum de multiplicación. Fíjense que todo lo que está identado, ¿no? Fíjense que toda esta sentencia, que toda esta sentencia que escribí, está identado en la misma altura, por lo que quiere decir que todo esto va a pertenecer a la función. Para llamar, para llamar, yo necesito tener una lista. Para eso voy a inicializar una variable con una lista, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Y por ejemplo, la lista 2, una lista 2 hagamos, para ver si hace con diferentes tamaños. 1, 2, 1, 2 y 3. Por ejemplo. Y vamos a llamar a la función. Calcula, suma, mult, y acá recibe. Como parámetro, una lista de números. Le pasemos la lista. Y esta función retorna dos valores. Bien, va a retornar la suma y va a retornar la multiplicación. Vamos a printear S y M. Y acá vamos a hacer S1, S2 mejor, y M2. Calcula, suma. Y multiplicación. Ahora de la segunda lista. Y vamos a printear S2 y M2. Vamos a correr. Fíjense. Para esta lista, la suma, porque lo primero que me imprime es esto, es 15. Veamos si es verdad. 1 más 2, 3, más 3, 6, más 4, 10, más 5, 15. Y la multiplicación, 1 por 1, 1, por 2, 2, por 3, 6, 6 por 4, 24. Y 24 por 5, 120. Ok, está bien. Y para la lista 2, la suma es 6 y la multiplicación es 6. 1 más 2, 3, más 3, 6. Y la multiplicación, 1 por 2, 2. 2 por 3, 6. Perfecto. Realiza la suma independientemente de la lista que le pase. Bien, el tamaño de la lista lo va a hacer. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda? Yo, profe, tengo una duda. ¿Qué habría que cambiarle a la función en el caso de que quisiera hacer que tome solamente determinados valores de la lista? ¿O eso va después cuando ¿A qué te quiero referís con que hacerlo tome separado? determinados valores? O sea, que la función sea que sume tal, por ejemplo, cada número de por medio, un ejemplo, no sé, o que sume solamente los negativos o algo así. O que Está sume bien. solamente los primos, o que así, digamos, Bueno, o sea, darle claro, eso. está bien, está bien.
bueno, se tiene que hacer una función. Una función para ver si ese número es primo, por ejemplo, se acumula. Entonces acá tendría que crear una función y recibiría como argumento un número, y en base a ese número que recibe como parámetro, quiero decir, se retorna ese número o no. Retorna ese número o 0, por ejemplo, para que lo vaya sumando. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Pero ahora nos pongamos a pensar, ¿esta función es altamente cohesiva? Y sí y no. Fíjense que estamos haciendo dos cosas a la vez. Estamos sumando y estamos multiplicando. Lo que podríamos hacer es una función, qué sé yo, suma lista, y reciba una lista como parámetro. Y vamos a recorrer esa lista. No usa el mismo número, la misma variable, nombre de variable. Y acá podemos poner lista. Y vamos a hacer a cum igual a cum más x. Y retornamos a cum. Está bien, ahí dice a cum, perfecto. Y acá, por ejemplo, decimos multiplica lista y recibe una lista. Y usamos un acumulador que va a comenzar en 1. For x in lista a cum igual a cum por x y retornamos a cum. Algo que quiero explicar, las variables, estas variables, solo viven en la función. ¿Bien? O sea que esta variable es diferente de esta variable. ¿Bien? ¿Cómo se le diría el ciclo? No es el ciclo de vida. No es ciclo de vida, no se diría ciclo de vida, no me acuerdo bien cómo se diría, pero todas las variables estas, por más que se llamen iguales, solo viven dentro de la función. Una vez que la función terminó, se muere. O sea, esta variable acum es muy distinta a esta variable acum, lo mismo que esta variable x es muy distinta que esta variable x. Ahora, modifiquemos un poco esto y llamemos las funciones que acabamos de hacer. Vamos a hacer return y vamos a suma lista. Esta suma lista me devuelve ya un valor que es la suma de esa lista. Y vamos a hacer mult lista. Y esta multiplicación lista me devuelve ya la multiplicación. ¿Qué recibe como parámetro o como argumento en realidad? La lista, una lista de números. ¿Bien? ¿Qué lista de números? La que es pasada como parámetro. Lista número. Lista número. Fíjense que ahora yo voy a correr y me va a responder exactamente igual. ¿Se entiende? Fíjense, acá le voy a poner un enter, así se note que es otra función. O sea que Bien, no importa el orden que se las defina a las funciones, simplemente que se las defina bien. Sí, no importa. Yo puedo poner acá
En algunos lenguajes sí, en otros no. Ya está, ¿ves? Ya me devolvió. Me retorna igual. No importa el orden. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta? Calle ahora o calle para siempre. Hable ahora o calle para siempre, en realidad es. ¿No? ¿No? Bueno, pasamos. ¿No? ¿Alguna pregunta? Bueno, pasamos para el otro ejercicio. Bueno, mire, escribir una función que recibe una lista de números y un exponente, bien, y un exponente, y devuelva otra lista donde sus elementos correspondan a la lista original elevado al exponente dado. Pum, 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 pum. ¿Se entiende lo que pide el ejercicio? Lo que el ejercicio pide es que yo tengo una lista. No sé, vamos con esta lista de ejemplo. Y que me retorne la función los elementos elevados al cuadrado. ¿Bien? Eso me pide. Escribe una función que recibe una lista y un exponente y devuelve otra lista donde sus elementos correspondan a la lista original elevado al exponente dado. En este caso, bueno, el exponente 2, entonces me va a devolver al cuadrado. Si el exponente era 3, acá tendría que decir 8, 27 y 64. Creo que 64, 4 al cubo. Bueno. ¿Se entiende? Sería Sí, que profe. tendríamos que escribir la lista nosotros, o sea, No, por ejemplo, que como la esta. función te pida la lista, La o función nosotros te pide la antes. lista. La Ah, está, función te pide la lista. está. Vamos a pensarlo. A ver si me pase. Bueno. Bueno. Tenemos este problema grandote. ¿Cómo se imaginan ustedes que lo podemos dividir en subproblemas? ¿Qué subproblemas se imaginan ustedes? Que sean bien manejables. O sea, nos pide, dado una lista y un exponente, devolver una lista nueva, pero con cada elemento de la lista elevado al exponente que se pasó como parámetro. ¿Se imagina alguna funcionalidad? Yo me imagino una función en la cual le paso un número nomás, y un exponente, y me retorne ese número elevado al exponente. ¿Qué tal?
Y otra función que me va a recorrer la lista, que me va a llamar a esta función y me va a devolver el exponente, o sea, me va a devolver el número elevado al exponente y me lo va a meter a una lista. ¿Bien? ¿Se entiende más o menos lo que hay que hacer? O sea, serían dos funciones ahí. Dos funciones. La primera función, por ejemplo, es el, vamos a decir, calcula exponente. Donde le pasamos un número y la llamemos, en vez de número, lo llamemos x y lo llamemos exp al exponente. Bien. Yo para calcular el exponente, yo lo que haría es un acumulador igual a 1, por ejemplo. Iría for y in range del exponente iría cum igual a cum por el x. Esto haría así, mira. Acum comienza en 1. Suponete que el x sería, no sé, 3. Y mi exponente sería 3. Entonces el for iba a ser de 0 hasta el exponente. O sea que va a ser 0, 1 y 2. O sea, me va a hacer 3 veces lo que yo quiera poner acá. 3 veces se me va a ejecutar esta sentencia. La primera vez va a ser acum, va a ser igual a lo que tiene acum, a 1, por el x. 1 por x, 1 por 3 es 3. Ahora mi acum vale 3. Ya pasó este. Ahora viene este. Va a decir acum por x. Acum ahora es 3. Va a ser 3 por 3. X va a valer 9. Ya pasó este. Y ahora va a decir acum, que ahora es 9, por lo que tiene x, que es 3. 9 por 3, 27. Ya pasó acá. Sale. ¿Y qué tengo que retornar? ¿Qué es lo que tengo que retornar? A ver si están despiertos. Tiqui, tiqui, tiqui. ¿Qué es lo que tengo que retornar, chicos? La ¿El lista acum? con los resultados. Acum. Tengo que retornar acum. Si esto me va a calcular el exponente de un número, voy a retornar 27. ¿Ok? De eso se trata. Voy a retornar el exponente. Y la función esta que me va a calcula exponente lista. Bien, acá le paso una lista como parámetro. Defino lista exponente, por ejemplo. Una lista nueva. Una lista nueva defino. Recorro esa lista. Esta lista que me pasa por parámetro. Que es la que tiene los números.
y digo, perdón. La función dice que tengo que pasar el lista y el exponente. Entonces yo digo valor exponente, por ejemplo, va a ser igual al calcula exponente que está acá, pero que recibe un número y el exponente. El número y el exponente que pasa por parámetro acá. A ese valor, a este valor 27, por ejemplo, lo voy a meter en la nueva lista. Lista exponente. Y para meter un valor a una lista se usa la función append. Creo que no me está tomando. Bueno. Acá vamos a poner P4. Comisión B. 9B. Bien. Y retorno la lista de exponentes. Supongamos ahora vamos a probar la función, si funciona. 1, 2, 3 y 4. Y llama a la función principal, calcula exponente lista, que me retorna una lista. Entonces vamos a crear una lista así, que ahí ahora llamamos a la función, calcula exponente exp lista. Bien, exp lista y recibe como parámetro una lista y el exponente. Entonces a la lista, por ejemplo, y el exponente 2. Y vamos a printear que me está devolviendo esta lista E. Ahí está. ¿Ves? Tengo esta lista, le paso como un parámetro esa lista y el exponente, y me devuelve la lista, pero elevado al cuadrado, cada número. ¿Por qué? Porque usa lista, entonces dice, bueno, fíjense, crea la lista nueva. Recorre la lista vieja, que es pasada por parámetro. Dice, al primer valor 1, le calcula ese 1 elevado al exponente que es pasado por parámetro, que es 2. Hace este método, hace esto, calcula el exponente dado un número y el exponente. Retorna en este caso 1, porque 1 al cuadrado es 1. Lo mete en la lista nueva. Sale del ciclo. Viene con el 2. Llama a la función 2 con el exponente 2. Va a ser 4, va a devolver esto. Devuelve el 4. A ese valor lo mete en la lista. Y así con todos los números de la lista esta. ¿Se entendió? ¿Hay alguna pregunta? Están muy Sí, callados, se entendió, chicos. profe, pero ¿Qué? tengo una duda. Digamos, ¿Sí? sí o sí tengo que ingresar a la lista. No puedo decir que por teclado ingrese en lista o algo así. Sí, se No sé si puede. me explico. O sí o sí tengo que. Ah.
No, sí se puede. Se debería crear una función si queremos crear. Les muestro cómo crear. Def carga lista, por ejemplo. No se pasa como parámetro nada. Y decimos, qué sé yo, input, a ver, n igual a int input. Y acá le decimos ingrese cantidad de números enteros. Y acá vamos a poner for i in range de n. Y vamos a decir, acá creamos una lista vacía. Pedimos al usuario acá adentro que ingrese los valores de ese del X. Y después ponemos lista punto append el X que he ingresado por parámetro. Y al final retornamos la lista. Entonces, acá le digo, por ejemplo, lista igual a carga, ¿cómo que la llamamos? Carga lista. Carga lista y listo. Mire. Ingrese cantidad de números enteros. 4. 2, 3 y 5. Y faltó uno. 6. Bien. Fíjense. 2 es 4, 3 es 9, 5 es 25 y 6 es 36. Podemos hasta pedir el exponente si quieren. Cantidad de números es 3. Ingresen números 5, 1 y 3. Y el exponente 3. Ah, qué loco. Perdón. Y acá va el exponente. Y acá vamos a poner print. Vamos a hacer un print de la lista vieja. Para que veamos. 3, 5, 6 y 2. El exponente es 3. Ahí está. La lista vieja que es 5, 6, 2. Y la lista nueva con elevado al cubo. ¿Se entiende? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Hable ahora, calle para siempre. Lo de pedir los números, ¿se lo podría haber hecho así como se lo definió a la variable exponente? Sin hacerlo como función. También, sí. Ya yo pude haber hecho todo esto acá.
el exponente 2. Ahí está. También. Pero ya que estamos viendo funciones, ¿por qué no hacerlo en una función? ¿Por qué? Porque este método lo voy a poder reutilizar si tengo que hacer otra vez una carga de la lista. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Alguna otra duda? ¿No? ¿Todos tienen máquina? Yo sí tengo aquí. Bien. Estoy viendo. ¿Cómo hacer un colaborativo? Eh, mm, mm, a ver, aguánteme un cachito. Estoy tratando de ver cómo puedo crear uno de estos colaborativos así todos tocan. Perfecto. Bueno, está bien. Para los nuevos entiendo que es todo nuevo, así que está bien. Lo entiendo. Bueno, no encuentro cómo hacerlo. Porque no puedo, che. Compartir mi unidad, compartir conmigo, no. Por acá, a ver, ¿qué pasa si yo pongo compartir acá? Eh, no, no. Con el permiso, estoy comentadores pueden ver la opción para descargar. Comentar en Google. Propietario. Y esto, no. Yo voy a ver cómo puedo crear un entorno colaborativo. Mientras tanto, vamos con el ejercicio. Vamos a hacer el ejercicio 4 y el 3 lo van a hacer ustedes hasta que averigüe cómo hacer el entorno colaborativo. A ver, define una función llamada separar que toma una lista de números enteros y devuelva dos listas ordenadas de menor a mayor, la primera con los números pares y la segunda con los números impares. Bien. El ejercicio es este. Y vamos a agregar código. Bueno, nos pide entonces una función llamada separar, que toma una lista de números enteros. Bien. Vamos a hacer una función que se llama separar, que reciba una lista de números enteros. Y esta tiene que retornar, perdón, tiene que retornar dos listas
con números, dos listas. Lista pares, digamos, y lista impares. ¿Ok? Y en base a eso, ordenar. O sea que hay que, lo que hay que hacer es una función que ordene. Ordene una lista y una función que meta elementos. ¿Ok? Sí. Algo que no mostré, por ejemplo. Vamos a meter otro código acá, a ver si puede. Código, más código, sí. Algo que no mostré, supongamos que algo, una función que se llama algo. X, la vamos a llamar así. Y que acá vamos a hacer X igual a X más 1. ¿Bien? Nada más. Esta es una función que no devuelve ningún valor, por ejemplo. Y suponemos que hagamos número igual a 5. Y acá vamos a poner un print. Y vamos a decir, esto es X. Y vamos a poner X. Y acá vamos a llamar a el algo. Que le vamos a pasar el número. Y vamos a poner print. Esto es num. Corramos esto. Fíjense lo que pasó acá. Número, bien, pasa como parámetro a esta función argumento. Bien, esta función le suma un 1 y dice, muestra el valor. O sea, y ustedes dirán, che, pero acá, o sea, pasó como parámetro y le incrementó en 1. ¿Por qué me muestra 5? Si número y X tendrían que ser 6. Esto pasa porque los parámetros pueden pasarse por valor o por referencia. Creo que los objetos siempre se pasan por referencia, ya que son objetos. ¿Qué quiere decir que se pasen por referencia? Cuando es por valor, y acá vamos a hacer por valor, dentro de la función se crea una copia y se trabaja con la copia. Por eso que acá adentro, bien, se modificó y no se modificó número, porque entró número y ahí inmediatamente creó una copia. Pic, hizo una copia, trabajó, incrementó el valor de la copia, no incrementó el número, incrementó el valor de la copia. Y cuando es por referencia, no se crea la copia. Vamos así es bien arcaico, pero lo que hace en realidad es pasarle, se pasa la dirección de memoria. Entonces, cuando es por referencia, no se pasa una copia, no se crea una copia, sino se trabaja con la dirección de memoria, es decir,
donde el verdadero valor está. Y si se modifica dentro de la función, también se va a modificar el valor. ¿Se entendió? Sí, profe. Vamos a ver un ejemplo. Si hay acá en Python, pasar por valor por referencia. Claro, por lo general tienen que ser objetos. No, no números. Por lo general, si yo quiero que algo sea ¿cómo decirlo? Que sea por referencia, tiene que ser, y ya vamos a ver lo que es objeto más adelante, si vamos a ver clases, pero sí vamos a necesitar que se pase así. Objetos, porque cuando pasamos por referencia a objeto, no se crean copias, sino se pasa a la dirección de memoria de ese objeto, por lo cual se está pasando referencia. Pero ¿se entendió el concepto entre valor y referencia? Por ejemplo, a ver si puedo poner acá object, por ejemplo, para ver si, a ver qué hace. Sí, no, invalid sintaxis. Sabía que no le iba a gustar. A ver. Creo que así, object. A ver. Tampoco, no le gusta. No. Bueno, lo dejemos así. No lo vamos a... no nos vamos a marear. Pero una lista, por ejemplo, una lista es un objeto. Bien, una lista es un objeto, porque un objeto tiene funciones como esto. Bien, esta lista tiene una función que es meter un elemento. Entonces, cuando yo paso por referencia, cuando paso por parámetro una lista, esa lista si se modifica, adentro se cambia. Por ejemplo, vamos a hacerlo así, mira la lista, y vamos a hacer lista, qué sé yo. Así. Lista append. Vamos a ingresar un valor nuevo. Y vamos a poner 55. Esto es lista dentro de la función, por ejemplo. Y acá vamos a hacer L, vamos a decir L de lista. Vamos a hacer 1, 2 y 3. Y esto es L. Fíjense. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Claro. Perdón. Ahí va. ¿Ve? Se modificó, o sea, se modificó esta lista dentro de la función agregándole un 55 y cuando terminó, la lista quedó modificada.
porque una lista es un objeto y todo objeto se pasa por referencia. Entonces, si se modifica, queda modificada. Solamente para que tengamos en cuenta. ¿Ok? ¿Se entendió? Se modifica definitivamente, o sea, cuando volvamos a pedir esa lista ya la muestra Ya la está. modificada. Sí, sí, se modifica. Ah, listo. Ahora sí. Ok. Si yo, por ejemplo, quisiera que no se modifique esta lista, yo tendría que crearme otra lista 2, vacía, sí, vacía, y no sé, y agregarla o trabajarla, ¿me entendés? Igualarla a esta lista y trabajarla a lista 2 y no lista 1. Algo por el estilo. ¿Se entiende? Para que no se modifique la verdadera. Dicho eso, Profe. sí. Entendido. Ah, perfecto. Bien, dicho esto, vamos a hacer las pequeñas funciones. Primero vamos a pensar eh, vamos a... Bien, vamos a hacer así. Miren. Crea, vamos a hacer una función def, crea lista pares, por ejemplo. Bien, y acá vamos a poner, en vez de poner, vamos a hacer lista P. P de pares, ¿no? Lista P, y vamos a poner así, y vamos a decir, quiero todos los X que estén en la lista, y estos X, mod 2, sean igual, ay, la pucha. Toque otra tecla. Igual a 0. Vamos a printear esta lista P. Vamos a comentar esto de acá. Con esto se hacen comentaciones. Y vamos a ver si funca esto. Vamos a crear una lista a manopla. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Y vamos a llamar a la crea lista pares, que recibe una lista. Y vamos a ver si qué devuelve. Creo que acá va 2 puntos. Invalid syntax. Déjame que corrobore algo. Mm, eh, déjeme. Déjeme que corrobore algo un ratito.
Row if X, sí, así es. For X, sí, for X in lista. If bien, com. Ah, me faltó el for. Claro, qué tonto. Ahí está. Y vamos a ver. Ahí está. Es así. Ya les explico qué se hizo. Bueno. No se está quedando con lo que yo quiero. ¿Dónde está el porcentaje? Ahí está. 2, 4, 6, 8, 10. Ahí está. Mire. Lo que estoy haciendo, esto se llama una annotation. Bien, es una forma de escribir el for de manera más chica. Con esta annotation yo estoy haciendo, o estoy intentando hacer esto. Vamos a escribirlo acá arriba. Yo lo que haría es X in range, perdón, in lista, bien, y pregunto si el resto de dividir ese número con 2 es igual a 0, quiere decir que es par, bien. Y acá voy a hacer lista par, por ejemplo. Lista par, hagamos así. Si esto es igual a, si esta condición se cumple, o sea, si el resto de dividir ese número con 2 es igual a 0, lo que voy a hacer es lista par punto append del X. Bien. Todo lo que está haciendo acá es exactamente lo mismo que está acá. Voy a recorrer la lista, me fijo si cada elemento de la lista es par, lo meto en esta lista nueva. Bien. ¿Cómo hago eso? Con los corchetes, yo estoy diciendo creando la lista. Bien, con los corchetes yo estoy creando la lista. Y me estoy quedando con el X, tal que voy a recorrer, por eso hay un for acá. Este for simula esto. Voy a recorrer esa lista y me voy a quedar con aquellos que cumplen esta condición. Es exactamente hacer lo mismo acá, esto, que esto. ¿Se entendió? Esto es una annotation, una expresión más simplificada. Y al final, es más, puedo retornar directamente esto. Y vamos a hacer la otra que se crea lista impares. Le paso como parámetro lo mismo y voy a retornar. Lo mismo exactamente, voy a hacer exactamente lo mismo, pero acá con 1. Fíjense que si yo llamo a la función crea lista impares, creo que se llama, y hago un print de eso, de la lista pares y de la lista impares, me va a retornar
impares. Ah, ahí está. Bien. Uno me arma la lista de pares y otro la lista de impares. ¿Se entendió? Sí, profe. Bien. A ojo de buen cubero, dijo. Esto, si yo me pongo a ver bien, esto se repite. Fíjense que esta cosa, se repite. Lo único que cambia es este número. Entonces yo le puedo pensar que le puedo pasar como parámetro el resto. Y acá sea igual al resto. Fíjense qué pasa si yo paso el 0 y paso el 1. Position, no sé qué me dijo. Dos argumentos. Lista, resto. A ver, creo que me estoy... A ver si es este. Bien, el problema era este de acá abajo. Lista. Lista A. Y acá vamos a llamar crea lista. Pues ya crea lista. No existía la crea lista impares. Ahora sí. Bien. Tengo pares y tengo impares. Bueno, yo tengo la función que me puede retornar una lista dependiendo qué resto quiero. ¿Qué más? Ordenar. Def ordenar. Y le paso una lista, por ejemplo. Hay una función que me retorna, se llama sorter, que recibe como parámetro una lista, un iterable, en realidad dice un iterable. Y estos son opciones. Ahí te dice lo que es. Pero lo más interesante es si yo quiero la reverse. Bien, si yo quiero que se ordene de mayor a menor o de menor a mayor. Si yo pongo false, se me va a ordenar de menor a mayor. Vamos con una nomás. Yo tengo acá los pares. Crea lista porque son los pares porque le paso el resto 0. Y ahora vamos a ordenar. O sea, vamos a hacer pares ordenados. Ordenar. Y acá le paso la lista ordenada. O sea, la lista que quiero ordenar. Bien. Y vamos a poner un print de pares ordenada. Y acá vamos a hacer un print de pares. Vamos ordenados. Falta la S. Si yo le pongo false, me ordena de menor a mayor. Si yo le pongo true, me va a ordenar de mayor a menor. Bien, esta función ordena un iterable.
Y con esto le digo cómo lo quiero ordenar. False, de menor a mayor. True, de mayor a menor. Ya tengo la función que ordena y ya tengo la función que me crea la lista. Entonces lo único que tengo que hacer es retornar dos listas pares e impares. Listo, ya está. Una bicoca, como decía un profesor mío de la facultad. Return, ordenar. ¿Qué vamos a pasar? Crea lista de lista 0. Bien, este 1, coma. Y el otro es ordenar. Crea lista de la lista 1. Bien, llamo a la función separar, que me devuelve y que recibe como parámetro la lista. Y acá vamos a cambiarle de nombre para no confundirlo. Lista números. Se le paso como parámetro la lista de números. Esto me retorna dos valores. Acá hay uno, coma, y acá el otro. Fíjense que ordenar recibe como parámetro una lista. ¿Qué lista? Y acá en este caso le paso como argumento esta función. Esta función me devuelve una lista según el resto. Entonces me va a devolver la lista de los pares. Y entonces le paso a la función ordenar la lista pares. Y acá le paso a la función ordenar la lista de los impares. Bien. Con esto yo hago P de pares y de impares. Y simplemente printeo. P, print, I. Y creo que el ejercicio dice de menor a mayor. Hagamos, a ver, corramos esto. Faltó la S y lista números. Ahí está. El ejercicio dice de menor a mayor, así que tiene que ir false. Pero desordenemos la lista esta. Así que vamos a hacer 5, 6, 2, 3, 1, 7, 9, 4, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y falta el 8. ¿Bien? Ok. Miren cómo me va a devolver. Me la devuelve igualmente ordenada. ¿Se entendió lo que se hizo? ¿Hay alguna consulta antes de pasar al break? Un break de 15 minutos. ¿Se entendió? ¿No se entendió? Profe, en caso de que yo quisiera que lo ingrese por teclado, digamos, el usuario, lo formulo igual que en el ejercicio anterior que explicó. Sí. Es más, yo creo que esto, por ejemplo, todas las funciones que yo he creado acá en este archivito las puedo volver a reutilizar. Entonces yo puedo decir acá carga lista, por ejemplo. ¿Ves? 5 elementos. Sí, sí. Acá vamos. 6 y así. ¿Se entendió? Sí, profe.
Ok. La voy a dejar así para que corra bien. ¿Hay alguna otra duda? ¿Todos entendieron? Sí, no, hay con dudas. Calle ahora. Que hable ahora o calle para siempre. Bueno, ya que no dicen nada, vamos al break. 15 minutos. Los espero a las 10, 10 y 5, 10 para comenzar. Saco el dígito. Rompo el dígito. Y acá vuelvo a destrozar el número. ¿Se entiende? Creo que dejé de compartir. A ver. Vamos, vamos. Bueno. Listo, y considerando que el muerto no declara, lo haré. Básicamente para saber si un número es capicúa. Y para invertir el número. Yo tengo un número, X. Lo que voy a hacer es romperlo. Voy a trabajar con un auxiliar para poder para tener ese valor. Voy a utilizar un acumulador que comience en 0.
Voy a hacer ese igual que hice hacer la vez pasada. Sea auxiliar mientras sea distinto de 0. Voy a obtener el dígito. Dígito va a ser igual al auxiliar mod 10. ¿Por qué mod? O sea, mod es calculame el resto del número con dividir con 10. Si yo a esto lo divido, por ejemplo, a ver, 142 y quiero tener el dígito 2, lo tengo que dividir en 10. Esto me va a dar 14 y esto me dará resto 2. ¿Se entiende? Entonces, el resto de la división de esto con esto, el resto me da el dígito menos significativo. Con eso tengo el dígito, el primer dígito. Ahora aplico la fórmula esta que yo le dije. Esta. 10 elevado a la tanto por tanto. Yo ya tengo una función que calcula el exponente. Creo que es vamos a hacer el acumulador, va a ser igual. Creo que se llama calcula exponente, donde le pasas el valor 10 y el exponente. ¿Qué exponente será? Y bueno, comencero con el exponente 0. Y, bien, este cálculo exponente me va a representar 10 a la 0. ¿Por quién? Por el acumulador. Bien, acá lo voy a multiplicar por el acumulador. ¿Más quién? Más el dígito. El dígito es este. Y ahora a auxiliar, lo que voy a hacer es igualarlo a dividirlo por 10. ¿Qué hago con esto? Lo que estoy haciendo es hacer 142 dividido 10, me quedo con 14. ¿Para qué? Para que después volverlo a dividirlo en 10 y quedarme con el 4. Y así volverlo a dividirlo en 10 y quedarme con el 1. Así voy obteniendo siempre los dígitos. ¿Se entiende? Sí. Con esto voy armando. Fíjense que seguí la fórmula que le di. Con esto yo voy armando el número invertido. Al final, lo único que tengo que retornar es el acumulador. Para ver si un número es capicúa, entonces yo debería decir if, por ejemplo, x es igual a invertir x. Si esto es así, yo puedo decir print capicúa. Ah, perdón. Un carterito era. Si no, print no capicúa.
Y vamos a ver, por ejemplo, un número, qué sé yo, 789. Y digo Capicúa. Y le paso número. A ver, ¿qué mensaje me va a devolver? No Capicúa. Bueno, tiene sentido. 4, 8, 4. No Capicúa. Esto no tiene sentido. Esto sí es Capicúa. Vamos a ver qué me está devolviendo Acum. 4, 12, 16. Bien, esto no. Ah, claro, me faltó I igual a I más 1. Al principio va a ser 0, después va a ser 1 y así. 4, 4. Ok, vamos a ver. Primacum. A ver, print dígito. Dígito 4, dígito 8 y dígito 4. Me sumó el 0 también. Raro. ¿Por qué me sumó el 0? Calcula el exponente más el acumulador, por el acumulador, más el dígito. Menos presión. Y esto. A ver. Ahí. No. Aus de 10. A ver. Se me está concatenando un 0 de más. Y no sé por qué. Ahí está. Aux es 4, 48. Aux es 4. Oh. Bien. Aux es 4. Muestra el acumulador 4. Bien. Aux es 48. Está bien. Dígito es 8. El acumulador es 48, bien. Y el aux es 4. El dígito es 4. El acumulador es este. A ver, vamos a ver. Vamos a poner esto. Esto tiene que ser 1, 10, 100. Perfecto, esto está bien. 1, 10, 100 tiene que ser. ¿Cómo puede ser que el acumulador vaya cambiando? Este es 0. Este es 1. Perfecto.
Suma ahí. Perfecto. No sé por qué me está poniendo. A ver, capaz que como me pasó la otra vez capaz que es una variable que quedó seteada ahí. No, no es una variable que quedó seteada. Claro, acá está el tema. No, no dije nada. Está bien. Dígito igual a Motier, exponente. A ver. Suma, no suma, ¿sí? Multiplicación de vega. A ver cómo va armando. Dígito 4, exponente 1, multiplicación 0. Acá un 4. Perfecto. Auxiliar 48. Perfecto. Saca el número que quedó antes. 8, saca el dígito acá, el exponente es 10, perfecto, la multiplicación es 40. Bien, 40 más 8, sexto. Bien. Auxiliar 4. Dígito 4, exponente este. A. Y el exponente 1, 10, 100. 10, 100. Ahí está el problema. 4800. Y acá era t al cuadrado. Sí, queda 7000 y tiene que ser por 10. Ok, con esto arreglamos. Mire. A ver. Exponente 1. Tampoco. No es esta. 0, 1, 2. Bien. Hay un error. El error es acá, en la variable de la i. Esto tiene que ser el cálculo, o sea, este cálculo, este exponente, en realidad tiene que ser 0, porque el cum comienza en 0. Bien, la multiplicación es 0, está perfecto. Después suma por 10, está bien. Por eso que en 48, está perfecto. Dígito, exponente, multiplicación, a cum, auxiliar. Dígito, exponente, multiplicación, a cum. ¿Por qué me quedó 12 acá? 124. Ah.
Vamos a correr de nuevo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que no se me bordó. No. Bueno, perdón chicos. Se me borró todo. Se me borró todo, chicos, perdón. Debe ser mi internet. Sí, yo también tenía problema de conexión. Ok. Bueno, eso sería todo la clase de hoy. Ni bien termine, corrijo el ejercicio este que me quedó por hacer y se lo mando por el grupo de WhatsApp de la Comisión 9. ¿No, profe? Bueno, buenísimo, chicos. Eso sería todo. Bueno, profe, Listo, chao. profe, hasta luego. Chao, chao.